Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Lina Marcela Hoyos, soy residente de Medicina de Urgencias y el tema que vamos a revisar el día de hoy es miastenia gravis, cómo manejar la crisis en el servicio de urgencias. Entonces la propuesta de charla pues que traigo para el día de hoy pues va a ir como en el siguiente orden. Vamos a hacer una definición de lo que es miastenia, vamos a definir qué es la crisis, vamos a evaluar ciertos puntos relevantes en cuanto a la epidemiología global y local que tenemos de esta patología. Vamos a revisar de forma breve la fisiopatología, qué factores desencadenantes hay que tener en cuenta que nos la pueden originar, cuál es el cuadro clínico de los pacientes que van a ingresar, pues y en quienes debemos sospecharla, y finalmente cómo es el abordaje general el soporte pues específico de acuerdo a esta patología y como unas conclusiones finales. En cuanto a la miastenia gravis, tenemos que es una enfermedad autoinmune que produce un compromiso de la membrana postsináptica en donde hay una liberación de autoanticuerpos que me genera una alteración en ese funcionamiento normal de esa unión neuromuscular. Y esto hace que mi paciente presente una debilidad muscular que se dice que es fatigable. En cuanto a la crisis miasténica, entonces lo que presenta el paciente es una progresión a una falla ventilatoria que puede estar dada por compromiso de la musculatura vulvar o de la musculatura respiratoria. eh, y la causa es la que ya dijimos, esa presencia de esos autoanticuerpos que me generan esa alteración en el funcionamiento de la unión neuromuscular. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la crisis miasténica puede ser el debut de la enfermedad, pues la forma como se manifiesta por primera vez, o puede corresponder a una progresión de un paciente que ya tiene el diagnóstico de una miastenia gravis. Como estamos hablando de que pues, es un cuadro en el que el paciente va a presentar una falla ventilatoria que necesita un soporte, entonces estamos pues hablando de que es un cuadro que es potencialmente fatal, por lo tanto pues hay que tener eh, esto en consideración, ya que los pacientes requieren un manejo en una unidad de alta dependencia y necesitamos un umbral de traslado bajo pues para evitar que se presenten fallas pues o una falla ventilatoria pero en un escenario pues no controlado en el que pues tengamos que ir a asegurar la vida aérea de nuestro paciente pues de pronto no en las mejores condiciones. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que la edad de diagnóstico en promedio es aproximadamente a los 39,5 años, es lo que está descrito. Hay más de 700.000 personas con miastenia en el mundo y se dice que esta patología tiene dos picos. Entonces, uno que se presenta en los menores de 30 años y otro que ya es de mayores hacia los pues, 70, 80 años. Usualmente afecta más a mujeres que a hombres y se ve que esta diferencia se presenta más pues, en la población joven. Antes se decía que tenía una mortalidad que estaba alrededor del 20%, pero con los avances en el manejo y pues también en, en cuanto a la organización y la disposición de las unidades de alta dependencia, tenemos que hoy en día esta mortalidad está por debajo del 5%. Entonces, son pacientes que en los que la gran mayoría les vamos a encontrar una presencia de anticuerpos positivos. Se dice que el 80 al 85% de los pacientes van a presentar entonces un anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Entre el 10 al 15% van a presentar un anticuerpo contra la quinasa del músculo estriado y se dice que aproximadamente de ese 20% o 15% de pacientes en los que ninguno de estos dos receptores da positivo, eh, se les solicita el anticuerpo contra la proteína de baja densidad, pues P4, y se dice que puede estar positiva entre el 7 al 33%. Adicionalmente, a los pacientes con miastenia se les debe descartar que no esté asociado a un timoma. Lo que uno encuentra es que está descrito que aproximadamente el 50% de los pacientes que no tiene presencia de anticuerpos, entonces tiene presencia de un timoma. Y el pico en estos pacientes es por debajo, pues en los menores de 50 años.
En cuanto a lo que tenemos o qué sabemos acerca de la crisis, pues en cuanto a frecuencia y pues prevalencia, entonces se dice que aproximadamente el 20 al 25% de los pacientes que tienen miastenia gravis van a presentar crisis miasténica en algún momento, tienen un riesgo anual del 2 al 3% y aproximadamente en el 20% de los pacientes va a ser la primera manifestación de la enfermedad. Dentro de los factores precipitantes, la gran mayoría van a tener un cuadro infeccioso, también puede ser por algún medicamento que se le haya administrado, pero pues hay descritos que hasta en el 40% de los casos incluso no se encuentra como el factor desencadenante. La mayoría de las crisis se presentan en ese primer año de diagnóstico y miren que va mucho en relación con lo que habíamos dicho, que se ha encontrado que esa edad de diagnóstico del paciente de miastenia es alrededor de los 39 años y esa edad de la primera crisis está alrededor de los 40 años. Y la mortalidad, entonces en estos pacientes lo que dijimos es inicialmente estaba alrededor del 20% y ya pues ha venido descendiendo. ¿Y qué sabemos en Colombia? Entonces, tenemos este estudio que fue publicado en el año 2002, en donde recogió, pues fue un estudio descriptivo que incluyó pacientes que habían ingresado en el Instituto Neurológico y en el Hospital San Vicente de Paúl, pacientes entre julio de 1995 y junio del año 2000, y se encontró pues más o menos una prevalencia de 27.7 casos por millón con una relación hombre-mujer de 1 por cada 3.7 mujeres, lo que está muy en relación con las cifras o con la epidemiología mundial. Hay un estudio más reciente que es este, publicado en el 2018, fue una descripción, pues fue una corte transversal descriptiva en la que incluyeron pacientes mayores de 13 años que ingresaran al Hospital Universitario de Santander entre el 2012 y el 2016 y encontraron que esa edad pues de ingreso o de consulta por miastenia gravis fue más o menos la gran mayoría, alrededor de los 37 años, el 83% eran mujeres, el 92% provenía de zona urbana. En cuanto al cuadro clínico de ingreso, describían que la fatiga muscular estaba presente en el 33% de los pacientes, el 67% tenía tosis palpebral y el 50% de los pacientes tenía al ingreso diplopía y disfagia. Antecedente de timectomía, entonces en el 67% de los pacientes, y se encontró que hasta un 17% tenía antecedentes familiares de autoinmunidad. Y de esos pacientes que ingresaron, se encontró que el 42% estaba en crisis miasténica. Entonces, ya dijimos que estos van a ser como los tres anticuerpos más frecuentes pues que están descritos. Es un cuadro en el que los pacientes van a consultar pues por una debilidad que es generalizada, un compromiso que es simétrico, más proximal que distal, pero cuando se habla del compromiso ocular, es un compromiso que es asimétrico, en donde pues hay diplopía y hay tosis. Y la característica es que es un cuadro que habla de fatigabilidad. Es un paciente que con el uso, pues, con la contracción repetitiva, se presenta como esos síntomas o esa sensación de debilidad, mejora con el reposo, mejora en la noche, mejora con el frío, y pues es característico de la enfermedad. Entonces, ¿cómo la podemos clasificar? Entonces, de acuerdo al inicio, si es un inicio temprano, cuando se presentan los menores de 50 años, o un inicio tardío, cuando se presenta en mayores, si está relacionado a timoma o no, de acuerdo al perfil de autoinmunidad y de acuerdo al compromiso de la patología. Si estamos hablando que es un paciente que refiere síntomas generalizados, una debilidad generalizada, o si es un paciente que refiere pues síntomas de fatigabilidad ocular. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Tenemos que esta es la unión neuromuscular en donde la acetilcolina se libera y viene pues a actuar pues con los receptores de acetilcolina para producir pues como la contracción o el desplazamiento entre las fibras de actina y miosina para que así pues se genere como ese impulso y se dé la contracción. ¿Qué pasa? Entonces, en la miastenia gravis, entonces tenemos estos
autoanticuerpos, perdón, que vienen pues como a tener ciertos efectos en ciertas zonas específicas. Entonces, uno, directamente pueden venir aquí a actuar sobre el receptor de acetilcolina, impidiendo que esa acetilcolina que se libera se una al receptor y pues permita la contracción. Adicionalmente, permite que el complemento me produzca una degeneración de la membrana y pues me produce también una alteración, una disfunción en estos receptores. En cuanto a los receptores de la quinasa, pues específica del músculo estriado, entonces el efecto que tienen, pues es que estos autoanticuerpos me disminuyen la densidad de estos receptores de acetilcolina, haciendo pues que no estén tan sensibles pues o tan disponibles para esta acetilcolina que se libera. Y en cuanto a los de la proteína 4 o los de la ranina, se dice que lo que van a hacer es que me impiden esa liberación de calcio, que es la que me va a generar pues esa contracción, eh, que se libere el calcio pues para que se pueda dar la contracción del músculo estriado. La fisiopatología de la crisis miasténica, entonces tenemos que el diafragma es el responsable de aproximadamente el 70% del trabajo muscular, pues en general en una persona. Cuando hay una debilidad o este no funciona, pues, pues en su 100% no genera ese trabajo, entonces lo que empieza a hacer el cuerpo o el organismo es que empieza a compensar con el uso de los músculos accesorios y adicionalmente con taquipnea, tratando de evitar que haya pues como una hipoxemia y pues como para tratar de mantener ese adecuado equilibrio en el intercambio de gases. Ese diafragma, entonces cuando se contrae, cae, me permite que haya un aumento pues en el diámetro de la caja torácica y esto entonces me permite esa expansión pulmonar. ¿Qué pasa? En los pacientes con crisis miasténica, pues o en miastenia, se genera una debilidad de ese diafragma que me va a progresar a una falla ventilatoria aguda, en la cual, entonces inicialmente hay una taquipnea, está el uso de músculos accesorios para esa inspiración, pero si no hay una compensación, esto pues progresa y me lleva a una hipoventilación y un colapso alveolar. Adicionalmente, entonces son unos síntomas que se tienden a manifestar, pues o podemos evidenciar más cuando colocamos al paciente en decúbito supino, porque por la pérdida de la gravedad, pues o esa ayuda que le ejerce y que se dice que es más o menos entre el 20 al 30%, entonces de entrada le va a exigir un 20 o un 30% más al diafragma para que me genere como ese mismo desplazamiento para poder garantizar la expansión del tórax y el desplazamiento de las estructuras abdominales. Existen muchas causas de falla ventilatoria aguda de origen neuromuscular, en donde pues la miastenia es solo una de ellas. También pues puede venir por una alteración, pues por una disminución en la sensibilidad directamente del sistema nervioso central, una alteración pues en médula o en este caso pues que es una alteración más por debilidad diafragmática. Entonces, en cuanto a las causas precipitantes, entonces tenemos que pueden haber múltiples estresores. Entonces tenemos que puede haber una cirugía, el embarazo también pues se considera como un factor precipitante, las temperaturas extremas, la presencia de algún proceso infeccioso o el uso de algunos medicamentos. ¿Cuáles? Son muchos. Entonces tenemos desde antibióticos a anticonvulsivantes, medios de contraste, uso de relajantes neuromusculares y pues cardiovasculares, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, incluso el uso de lidocaína. ¿Cómo se clasifica pues o ese compromiso muscular? Entonces esta clasificación nos da pues va en severidad de 1 a 5. En el grado 1 se dice que el compromiso es ocular, en el grado 2, 3 y 4, entonces ya dice que aparte del compromiso muscular, de muscular pues ocular, hay un compromiso de otras fibras musculares y dice que va de leve, moderado a severo y lo subdivide en A y B.
a cuando ese compromiso de esos grupos musculares diferentes es de músculos axiales, pues, o de extremidades, y B, en el caso de que el compromiso de esa musculatura sea vulvar. Y grado 5 es aquel paciente en el que pues, fue tan severo el compromiso muscular, esa debilidad, que progresó a una pues, falla ventilatoria y es un paciente que está soportado. Está esta otra clasificación que me evalúa la severidad de la miastenia, en donde es una forma como objetiva pues sí, de tratar de objetivar como esos hallazgos al examen físico de la debilidad de mi paciente. Entonces, evaluamos la disnea, la tos, eh, el compromiso ocular, el compromiso de la musculatura vulvar y el compromiso de las extremidades. Entonces, como tenemos que puede ser un cuadro que ya dijimos que puede ser generalizado o es pues localizado en la musculatura ocular y que varía en diferentes grados de severidad en cada uno de esos grupos musculares, pues realmente tenemos que puede tener pues un grupo muy variable o muy amplio de signos y síntomas con el que puede llegar. Entonces, desde fatiga, debilidad, tosis, disartria, disfagia o el paciente pues que llega con una falla respiratoria. Importante tener en cuenta cuáles son las banderas rojas, pues o qué es lo que tenemos que mirar, que nos debe hacer pues como considerar que son signos de alarma en estos pacientes. Entonces, uno, los pacientes que hayan presentado fiebre en las últimas 2 semanas, que hayan tenido un uso reciente de antibióticos, disminución en el volumen corriente, paciente que cuando hable o pues se le evidencie una voz nasal o que tenga regurgitación nasal de líquidos o alimentos, aquel al que se le ve que la tos no es efectiva, el paciente que, por ejemplo, ya tiene un diagnóstico de una miastenia y viene con aumento ambulatorio de la dosis de los medicamentos para control de los síntomas, a el paciente que progresó a incluso pérdida de peso por la disfagia y la presencia de signos o síntomas vulvares en los que están entonces la incapacidad para movilizar la mandíbula y pues la deglución. En cuanto al examen físico, pues o la evaluación de estos pacientes, entonces se necesita una historia clínica y un examen físico completo, donde hay que incluir la toma de signos vitales y hago especial énfasis en la frecuencia respiratoria, que pues hay que tomarse el tiempo pues, de verificarla, de medirla, porque pues como ya dijimos, es una es una forma como el organismo intenta compensar de forma, pues, sí, de forma temprana. En la parte inicial de esta patología, entonces, pues, hay que medirla. Y si bien el examen físico debe ser completo para buscar, pues, si hay un foco infeccioso, o sea, cuál es la causa que me está hablando de que puede ser el precipitante de la crisis en mi paciente, vamos a hacer especial énfasis en la valoración neurológica y pulmonar. Entonces, en cuanto a la valoración pulmonar, entonces hay que mirar muy bien ese paciente si presenta un habla entrecortada, si está con voz nasal, cómo es ese patrón respiratorio. Entonces, al principio, los pacientes presentan uso de músculos accesorios, aumento de frecuencia respiratoria que puede ser muy sutil y pues va progresando a medida que la debilidad muscular también vaya empeorando. Se debe auscultar, los pacientes tienden a hacer hipoventilación, hay caída de la saturación, pero la caída, como el cuerpo, pues el organismo intenta compensar, no es un hallazgo temprano. Y en este patrón respiratorio se empieza a evidenciar algo que se llama pues el patrón pues paradójico y sobre todo lo podemos encontrar cuando le pedimos el favor al paciente que se recueste en la camilla, porque como ya dijimos, al disminuir ese 20 a 30% aproximadamente de ayuda que por gravedad pues recibiría el diafragma, puede hacerse más evidente pues en esa fase inicial en la que de pronto no lo vamos a encontrar como con un cuadro tan florido. Dentro de los otros grupos musculares que se puede evaluar al paciente, entonces que estando en esa posición en decúbito, intente elevar la cabeza de la camilla y pues que trate de mantenerla elevada durante 30 a 60 segundos y el paciente pues al usar esos músculos accesorios del cuello va a disminuir esa ayuda que tiene ese diafragma
para esos movimientos respiratorios, entonces puede que se haga un poco más evidente ese hallazgo de dificultad respiratoria. eh, Se habla de que se debe hacer pues, el test de función pulmonar. Se evalúa tanto en el paciente sentado como acostado y lo que vamos a evaluar es la capacidad vital forzada y esa presión inspiratoria máxima para mirar pues cómo está esa función, ese patrón ventilatorio en mi paciente. Entonces, lo que tenemos es que ese volumen corriente ahí viene con una disminución que es menor de 10 a 20 mililitros por kilo y esa presión inspiratoria máxima está por debajo de menos 20 a menos 30 centímetros de agua. Esto pues ya estamos en unos valores acá pues que son como críticos. Más adelante pues como que vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Pero en general lo que se dice es que se le debería hacer test de función pulmonar a los pacientes, se les debe, pues con una expiración forzada, que ellos pues expiren por un sistema pues como un pico flujo en el que debe haber un adecuado sello y entrenamiento donde se les explique y nosotros pues vamos a hacer la medición de cuál es esa presión y ese volumen o esa capacidad que el paciente está logrando para poder no solo mirar con qué llega, sino cómo va evolucionando, si se va deteriorando, para nosotros hacernos una idea de que pues está empeorando. Otra pues valoración, pues otra prueba que podemos hacer es el conteo en expiración, en donde se dice que se le pide al paciente que tome el aire y trate de contar pues de uno hasta donde pueda sin volver a tomar, pues o sin botar el aire y sin inspirar. Eh, Usualmente, cuando estos pacientes no logran llegar más allá de ese número 20, entonces se dice que hay que tener pues como especial cuidado porque eso es otro signo de alarma de que ese patrón ventilatorio pues se está comprometiendo. ¿Qué otras maniobras de fatigabilidad podemos evaluar en nuestros pacientes? Entonces, uno, con el paciente sentado, pedirle el favor que mire hacia el frente y que trate de sostener la mirada de 30 a 60 segundos y el paciente no es capaz de hacerlo, hay una caída de la mirada. Se le pide que se levante, por ejemplo, si está sentado, de la silla de forma repetitiva sin el uso de brazos, pues sin apoyarse, y el paciente pues también se puede hacer un poco más manifiesto, pues como la condición de fatigabilidad, y la otra es con el paciente pues en decúbito, como ya dijimos, pidiéndole que eleve la cabeza, tampoco va a ser pues como capaz de dejar la cabeza sostenida por más de 30 segundos. Todos estos datos se dice que son extrapolados de pacientes con otras patologías neuromusculares, pues principalmente Guillain-Barré, eh, y en donde pues se encontró que realmente esos valores pues eran de mal pronóstico en cuanto a la parte ventilatoria en estos pacientes. Pero pues como no tenemos datos pues claros en miastenia, lo que se ha hecho pues es como extrapolar esos datos. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Se habla del examen neurológico, ojalá dirigido en 30 segundos, patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, con los signos vitales, evaluar si mi paciente presenta diaforesis, tosis, si hay fasciculaciones, si mi paciente pues presenta un aumento en las secreciones, sobre todo si es un paciente que, por ejemplo, ya tiene el diagnóstico de miastenia, que puedes tener entonces un aumento en la dosis de esos inhibidores de la acetilcolinesterasa que pueden confundir pues el cuadro clínico, pero pues realmente sí va enfocado a que el paciente igual está en una crisis eh, que pues, se haya intentado como compensar o que no va a ser tan manifiesta pues por el efecto del medicamento. Evaluar el estado mental, pares craneanos, fuerza muscular, reflejos, como la respuesta pupilar, si hay compromiso pues de músculos extraoculares, como para descartar pues o en busca de otras causas que me pudieran explicar, pues, por ejemplo, la tosis o la diplopía, evaluar la sensibilidad, los reflejos, cómo está hablando, qué tan efectiva es la tos, si hay una deglución adecuada o no,
cómo es esa fonación, y la musculatura cervical, pues habla de fuerza. Mirar si hay presencia de linfadenopatías, si hay presencia de rash o compromiso de mucosas que me hablen más pues en busca de alguna patología pues o de la etiología de este cuadro clínico. Hay una maniobra que es la maniobra pues del ICE test, en la que pues se dice que en aquellos pacientes que tienen miastenia se coloca pues como un fragmento de hielo en el ojo comprometido durante 2 minutos, y se dice que cuando se retira el hielo hay una apertura que es mayor, sube el párpado 2 milímetros respecto pues como el valor inicial. Se dice que tiene una sensibilidad del 92%, pues para hacer pensar que el paciente pues es una miastenia. Entonces, en ese paciente que llega refiriendo debilidad síntomas pues inespecíficos, disnea, ¿qué paraclínicos se le van a solicitar al ingreso? Entonces deben ir enfocados. Uno, a mirar pues o a confirmar el diagnóstico, y en segundo lugar, en búsqueda de la etiología. Entonces, anticuerpos a todos se les deben solicitar, pero no quiere decir que se va a esperar el resultado pues como para iniciar el manejo. Adicionalmente, hay que evaluar función renal, función hepática, función tiroidea, en búsqueda de otras causas. Iones con medición de fósforo, albúmina, aconsejan medición de la beta-HCG en todas las mujeres en edad fértil, medición de CPK, valorar pues el electrocardiograma, mirar en la radiografía de tórax, pues o tomografía, pero tomografía en el contexto de crisis, pues en búsqueda de timoma no es pues como pertinente, pero en la tomografía se evalúa entonces cómo tiene el paciente esa expansión pulmonar, si de pronto hay algún signo de alguna elevación de un hemidiafragma que sugiera que el paciente está con una debilidad. Y en los gases arteriales, mmm, lo que uno creería que de pronto pues se encontraría que es la hipoxemia, realmente se hace es para un seguimiento y pues para tratar de detectar esas alteraciones, pues o ese empeoramiento de forma más temprana, porque no hay una hipoxemia temprana por gases arteriales en los pacientes en crisis miasténica. De hecho, pues como el principal cambio que se observa es pues un aumento en la PCO2, pero como el organismo pues activa los mecanismos compensadores, entonces no es algo que se ve inicialmente. Entonces el primer cambio que se va a observar es en la PCO2, y de hecho pues ya es cuando se superaron los mecanismos compensatorios pues que describimos. Hubo algo que me llamó la atención, y es que hay un artículo que pues, se publicó en el New England en donde proponen la realización de la eco diafragmática para valorar cómo se da la contracción, y eso nos puede sugerir pues de una forma temprana que nuestro paciente esté cursando con una debilidad. Entonces, lo que sugieren es insonar la región tóraco-abdominal bilateral, pues en ambos hipocondrios, y se va a evaluar entonces cómo se da ese cambio en el grosor del diafragma con la inspiración profunda y la expiración profunda. Entonces, se propone esta fórmula en donde se dice que se evalúa en cuanto está el grosor del diafragma al final de la expiración y en cuanto está al final de la inspiración. Entonces cogemos al final de la inspiración, al final de la expiración. Se resta ese grosor que tenía al final de la inspiración con el de la expiración, y lo dividimos con este mismo valor que fue el final de la expiración. Y se dice que si hay un valor de 2,6, pues es normal. Más o menos es así como encontré que lo debemos evaluar. Entonces acá está la pleura, acá está el peritoneo, y esto correspondería pues como a la pared torácica. Entonces este es el diafragma. Se evalúa la distancia entre ambas, pues entre pleura y peritoneo, se mide, lo mismo acá, y pues el final de la inspiración menos el final de la expiración, se hace la división, y
cuando hay un engrosamiento que es menor de 2 milímetros o un engrosamiento que es menor del 20%, o cuando se le hizo al ingreso al paciente y le estamos haciendo una revaloración para ver pues si ha venido respondiendo o no, o pues cómo es la evolución clínica. Esto nos habla de que el paciente pues está cursando con una debilidad diafragmática que es significativa. Entonces, no encontré como un punto, pues como específico en donde nos diga, si está menor de tanto, ya está alterado este grosor. Lo que dicen es que debe ser de 2,6, pero en general es evaluar en cuánto llega, pues o cuánto tiene ese grosor, esa cuánto me habla de la contracción de ese paciente y cómo se comporta en el tiempo. Y ya lo que sí describen es que hay una debilidad diafragmática severa cuando el engrosamiento es menor a 2 milímetros o cuando hubo una caída, pues o una diferencia de 20% respecto a la de medición que uno le haya hecho pues inicialmente. Para el diagnóstico, entonces, antes se usaba el test del hedroponio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa venoso. Tiene un rápido inicio de acción y pues un efecto también rápido. Se da en dosis titulable intravenosa, pero tiene múltiples efectos adversos, entonces pues realmente no se usa. Antes lo proponían, era como para tratar de hacer una, pues de confirmar de forma rápida si el paciente sí estaba cursando con una crisis miasténica. eh, a la medición de anticuerpos, entonces ya dijimos que se debe hacer a todos idealmente y pues no debemos esperar ese resultado para el tratamiento, pero siempre en aquel paciente en el que no está pues obviamente el diagnóstico de la miastenia gravis, sí hay que pedirlos. Hay unos test neurofisiológicos que es en aquellos pacientes que, por ejemplo, llegaron con una crisis miasténica, no se encontró ningún anticuerpo, pero nosotros pues continuamos con la sospecha clínica de que el paciente sí puede estar cursando con una crisis miasténica. Entonces, lo que se habla es del test de estimulación repetitiva, en donde hay una estimulación pues nerviosa de 3 Hz y se empieza a ver que hay pues una caída de los potenciales de acción de ese músculo. Se dice que es pues, significativa cuando es mayor del 10%, pero pues si sale normal no quiere decir que no tiene miastenia. Incluso proponen el uso pues de la electromiografía de fibra única, pero este pues sí en el contexto pues ya de ese paciente crítico que ingresaría a unidad de cuidado intensivo no es tan disponible. En cuanto a la tomografía, para descartar el timoma, y ya dijimos pues que no es para realizar en pacientes con crisis miasténica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces toda patología que nos pueda originar esa falla ventilatoria de origen neuromuscular, en donde pues sea de inicio central, pues o desde una alteración nerviosa, pues o muscular, pues estamos hablando de una miopatía. En cuanto a los escenarios clínicos, entonces llega ese paciente, tenemos tres cosas pues como grandes para evaluar inicialmente. Uno es definir si el paciente tiene un antecedente de una miastenia o si el paciente está pues debutando con una crisis miasténica. En segundo punto a evaluar es si tiene un compromiso generalizado de fibras musculares, pues de grupos musculares, o si es un compromiso que es pues más ocular. El tercer ítem es evaluar la severidad de la crisis para definir, pues, si mi paciente está con una crisis que vendría a ser leve, moderada, grave, y con esto, pues, también definir cuál es el lugar de manejo. Si es leve y ya es una crisis, pues, o un paciente que ya tiene documentada su miastenia, que de pronto se puede hacer un manejo ambulatorio con aumento de la dosis, o si es un paciente con una crisis que esté con unos síntomas moderados, que se deben evaluar porque con el aumento de la dosis pues puede presentar incluso un empeoramiento y pues que no vaya a presentar una progresión en casa, y definir también quiénes de entrada pues requerirán unidad de cuidado intensivo. Entonces, el paciente que llega con una crisis miasténica, entonces ya dijimos definir si tiene el diagnóstico previo o no. Si no tiene el diagnóstico previo, entonces de las primeras pues medidas a hacer es suspender esa dosis de inhibidores de la acetilcolinesterasa porque me van a aumentar las secreciones y pues la idea es mientras se le hace el soporte ventilatorio a este paciente con esa crisis moderada grave, pues no usarla. Entonces,
¿Cuál o en qué se basa, qué ítems comprende el manejo del paciente de la crisis miasténica? Uno, todas las medidas generales de soporte. Pues entonces no es solo el ventilatorio, pues igual hay que garantizar pues tromboprofilaxis, que el paciente sí tenga su glicemia en metas, pues la saturación, en general los signos vitales, evitar otras complicaciones sistémicas y si las presenta tratarlas, buscar cuál fue la causa desencadenante pues, o precipitante para pues tratar de establecer el tratamiento, por ejemplo, en el caso de que sea una infección, mirar si hay un compromiso pues, respiratorio significativo vulvar que requiera un manejo ventilatorio. Y ya hay una porción, pues o un ítem específico que es del manejo con inmunoterapia, pues que es ya pues centrado en la patología como tal. En cuanto al soporte de vía aérea, entonces tenemos que esos pacientes hacen una falla respiratoria, pues que es mixta, puede ser tanto hipoxémica como hipercápnica. Ya dijimos que tienden a presentar cambios primeros de la presión arterial de CO2 y esa hipoxemia es tardía. En cuanto al test de función pulmonar, los valores que están descritos como de mal pronóstico para indicar que mi paciente requiere intubación, entonces es esa regla del 20-30-40 en donde hay una caída de la capacidad vital funcional de, pues, de menos de 20 mililitros por kilo, una presión inspiratoria que está por debajo de 30 centímetros de agua y se dice que tiene una presión expiratoria, pues que también está por debajo de 40. Entonces, en general, pues esa regla 20-30-40 es lo que se dice que está asociado con mal pronóstico y con, pues sería un criterio de intubación. La titulación del oxígeno, pues entonces se hace de acuerdo pues como al estado del paciente, a la saturación y a la respuesta pues, que se le esté viendo. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de mejorar esa fatiga, mejorar esa expansión pulmonar y pues a la larga uno de los objetivos es pues tratar de que ese paciente esté ventilado o con soporte la menor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo se hace el soporte? Pues las herramientas que tenemos es la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, en donde para poder decir que el paciente pues puede ser candidato a la una o a la otra, hay como ciertas consideraciones a tener en cuenta. Uno, pues obvio el estado de conciencia, si es un paciente que tiene un deterioro del sensorio, si es un paciente que se le ve pues una fatiga marcada, tiene múltiple movilización de secreciones, pues no va a ser como pues de entrada tiene gran probabilidad de que esa ventilación mecánica no invasiva falle. A los pacientes a los que se les brinda esa ventilación mecánica no invasiva puede ser con CPAP o pues con el BiPAP, en donde pues también, o el que mejor resultados ha demostrado es este BiPAP, en donde no solo se le brinda una presión pues como basal para evitar el colapso de los alvéolos al final de la expiración, sino que hay una menor pues pero está presente al final, al inicio de la inspiración, que me va a tratar de disminuir pues esas zonas de atelectasia o de menor pues distensión que está teniendo pues el paciente por esa fatiga. Se ha encontrado que la opción de ventilación mecánica, esta opción de manejo nos pues disminuye la probabilidad de intubación y también se puede utilizar como terapia para desescalar aquel paciente que se tuvo que intubar porque llegó con alteración del sensorio, pues o porque se veía que pues estaban en una falla ventilatoria, o múltiples secreciones, o porque estaba hipercápnico desde el ingreso. Entonces se ha encontrado que esos pacientes, cuando se desmontan de la intubación y se conectan a ventilación mecánica no invasiva, también mejora y disminuye esa posibilidad de reintubación que de entrada está descrita es del 25%. La ventilación mecánica, entonces se propone un uso de modo controlado volumen, pues igual con las medidas de mecánica ventilatoria pues protectora, y las metas es mantener una saturación de oxígeno mayor del 92% con una presión arterial de oxígeno mayor de 70 milímetros de mercurio. Se dice que debe considerar ya pues el desmonte de la ventilación
cuando la condición pues esté completamente resuelta, perdón, y precisamente porque de entrada ya sabemos que de cada 4 pacientes uno va a fallar, pues que es realmente bastante alto. ¿Qué indicaciones nos dicen las guías? ¿A qué paciente que nos llegue con una crisis miasténica moderada a grave, de entrada le puedo ofrecer eh, ventilación mecánica no invasiva? Entonces, lo que se dice que es aquellos pacientes en los que no hay hipercapnia. Entonces, es en los que se debe considerar. Ya cuando el paciente presenta hipercapnia, esto sí me aumenta pues el porcentaje de fallo. ¿En quienes está contraindicado de forma relativa? Entonces, en aquel paciente que tiene una hipercapnia severa, pero pues en general lo que se dice es porque se ha descrito que falla más, en el paciente que esté agitado, que requiera sedación, y en el paciente que tenga gran movilización de secreciones. Eh, ¿Qué hay publicado al respecto? Entonces está, por ejemplo, este estudio que fue publicado en el 2002, en donde evaluaron el uso del BiPAP en pacientes que ingresaron con crisis miasténica a unidad de cuidado intensivo. Recogió pacientes entre 1994 y el 2001, un total de 36 pacientes, de los cuales a 11 pacientes les colocaron en ventilación mecánica no invasiva con BiPAP. Y ellos describen que pues de esos 11 9 nunca requirieron pues como progresión a ventilación mecánica invasiva y que en este grupo de pacientes, aquellos que tenían una presión arterial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, pues era predictor de fracaso de fracaso en el uso de ventilación mecánica no invasiva con una P estadísticamente significativa. Este artículo más reciente, publicado en el 2008, entonces un estudio de corte retrospectivo, incluyó 52 pacientes que consultaban con crisis miasténica, de los cuales a 24 pues los colocaron en BiPAP. De estos 24, 14 no requirieron pues progresión a ventilación mecánica invasiva. Y en este subgrupo de pacientes se encontró, o sea, en estos 52, que aquellos que tenían presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio era predictor de fracaso de esa ventilación mecánica no invasiva con una P estadísticamente significativa. Entonces, para quienes sí pues de entrada o ya considerar pues como aumento, si en el caso de que esté con no invasiva, que definamos, hay que intubar al paciente. Uno, aquel paciente que persista, pues o esté esté letárgico, que no tuvo ninguna mejoría pues, del sensorio, que pues realmente lo que se dice es que debe ser pues somnolencia, porque un paciente con profundo deterioro del estado de conciencia, pues de entrada no iría a ventilación mecánica no invasiva, pero entonces aquel paciente que esté somnoliento y que no mejore, se debería considerar entonces progresión eh, a, a ventilación mecánica invasiva. Aquel paciente que persista con uso de músculos accesorios o que se colocó pues en ciclo y con gases arteriales que se dice que pues evaluados más o menos a las 6 12 horas y el paciente persiste sin mejoría, entonces se debería pues considerar la intubación. El seguimiento clínico de la fatiga con las maniobras de fatigabilidad, pues que ya mencionamos, y el test de función pulmonar para evaluar si ese paciente presentó caída del 30% respecto, pues como el ingreso, o si cumple, pues con ese 20 30 40 que nos hable, pues de que va a fallar o que está fallando esa ventilación mecánica no invasiva. Si decidimos intubar al paciente, entonces, pues, ¿con qué medicación? Entonces, lo que está descrito es que la succinilcolina pues, en estos pacientes tiene un efecto que es impredecible. La vida media se dice que se prolonga entre 2 a 4 veces. eh, Tiene un comportamiento errático, por lo que generalmente pues, no se recomienda. Y dentro de los no despolarizantes, la recomendación es utilizar del 50 al 25% de la dosis incluso, pero pues gran parte de los estudios también son extrapolados y pues realmente falta evidencia en ese punto. Hay ciertas guías que recomiendan intubar estos pacientes pues incluso sin relajante o despiertos pues solo con medicación pues para hacer de pseudoanalgesia. Entonces, ¿cuál sería el manejo específico en estos pacientes?
Entonces, en los que definimos que tienen una crisis que es moderada grave, que necesita unidad pues, ya de cuidado intensivo, el manejo específico inicial, entonces el uso de inmunoglobulina o de los recambios plasmáticos. ¿Qué tenemos o qué se sabe? En cuanto a la inmunoglobulina, entonces que contiene principalmente IgG, bloquea los receptores Fc, reduce la activación del complemento. Se dice que los pacientes, pues entre el 50 y el 100% mejoran a la semana y esa mejoría pues puede perdurar durante varios meses. La dosis que se propone es de 1 a 2 gramos intravenoso para 2 a 5 días. En cuanto a las plasmaféresis, entonces remueve inmunoglobulinas circulantes, complemento complejos inmunes, citoquinas y pues otros mediadores inflamatorios, lo que hace que disminuyan esos niveles de esos autoanticuerpos de forma rápida. El efecto también es temprano y dura aproximadamente 4 semanas. Lo que se propone es que se haga pues como un recambio más o menos cada 5 días con 25 mililitros por kilo. ¿Y qué hay o por qué está soportado pues ese manejo? Entonces traigo, por ejemplo, este estudio que fue publicado en el 2007, en donde fue un ensayo clínico aleatorizado que incluyó pacientes con crisis miasténica, los cuales entonces se dividían un subgrupo para inmunoglobulina y otro subgrupo que recibían era solución salina con dextrosa. Se encontró que en el subgrupo de pacientes que eran manejados con la inmunoglobulina tenían una mejoría significativa pues en el puntaje de miastenia al día 14 y que persistía al día 28. Este fue un estudio aleatorizado que pretendía evaluar si había una diferencia en el manejo de la crisis miasténica con la inmunoglobulina en dosis de 1 gramo respecto a la dosis de 2 gramos. Incluyeron 177 pacientes con crisis miasténicas y pues les calculaban el puntaje de severidad de miastenia y se encontró que no hubo una diferencia estadísticamente significativa pues en esos pacientes pues a favor de ninguno de los dos grupos. Entonces, posterior a esas publicaciones, salió pues como la guía de la Asociación Americana de Neurología que da una recomendación clase 1 para el tratamiento de crisis miasténica moderada a severa con inmunoglobulina. La dosis que recomiendan es de 1 a 2 gramos por kilo y el esquema, entonces, pues depende. Se dice que serían de 0,5 gramos día durante 2 días o 0,4 gramos días durante 5 días y que el efecto, pues está descrito, perdura de 3 a 4 semanas. En cuanto a la plasmaféresis, entonces lo que se tiene, pues es, por ejemplo, es un metaanálisis publicado en Cochrane. Se hizo una publicación inicial hacia el 2002 con una actualización en el 2011. Incluía pues estudios de pacientes que habían ingresado por crisis miasténica, dentro de los cuales habían 4 ensayos clínicos aleatorizados, un total de 148 pacientes, y evaluaban pues como la debilidad al día 30. Y ya, pues llamó la atención que no hubo una diferencia dentro del grupo de pacientes que estaban siendo manejados entonces, con plasmaféresis al compararlo con esteroide. Dentro de las conclusiones dicen que eran estudios pues con alto riesgo de sesgos y por lo tanto en la publicación pues o la guía de la Asociación Americana de Neurología da una recomendación clase 3 pues porque considera que con esa publicación pues o con los estudios que habían hasta ese momento no era suficiente pues como para decir que no era útil en este tipo de pacientes. Entonces salió de forma como reciente a ese metaanálisis, sí, a ese metaanálisis, esta publicación, que también es del 2011, un RCT que incluyó apenas 84 pacientes, en donde evaluaban crisis miasténica, pues ese manejo moderada a grave, y comparaba a los pacientes. Entonces, si les daban inmunoglobulina 1 gramo diario y respecto pues el manejo con plasmaféresis. Y se encontró que ambos manejos, o sea, tanto la inmunoglobulina como la plasmaféresis, tenían un efecto pues que era comparable
y que ambos redujeron el puntaje de severidad. Entonces, pues básicamente es como por metaanálisis que hubo posterior a esa revisión que se basa es el argumento de que en los pacientes con crisis miasténica en esa fase aguda se usa, pues o deberíamos usar la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Usar ambas. Ya hay estudios pues que están en curso. Encontré pues por ejemplo este que fue publicado en el 2016 eh, en donde ellos evaluaron, pues, pero fue de forma exploratoria, una cohorte de pacientes que había recibido plasmaféresis con inmunoglobulina, comparándolo con inmunoglobulina sola. Y se encontró que ese paciente, que pues esos pacientes que habían recibido ese manejo dual, tuvieron pues una disminución en la estancia hospitalaria de 10 días e incluso era estadísticamente significativa, pero pues realmente es un estudio que es el único que hasta el momento ha reportado que con el uso de plasmaféresis se pueden presentar pues hasta 40, o sea, en este estudio 40% de los pacientes presentaron eventos adversos, por lo que se considera que pues como es tan diferente a las otras publicaciones, pues hay algún sesgo. Entonces, realmente no está la recomendación en el momento de usar las dos, se necesitan pues como más estudios. Lina, Entonces, hola. escúchame que te interrumpa. Ahí hay una confusión. Buenos días a todos. Yo soy Jorge Jiménez, neurólogo de la universidad. La inmunoglobulina no se puede usar conjuntamente con las terapias de recambio plasmático porque la plasmaféresis absorbe o filtra la inmunoglobulina. Lo que tú estás haciendo referencia ahí es a una técnica que se llama inmunoabsorción, que es otro tipo de filtrado plasmático que usa otro tipo de quelantes, si me permiten usar ese término que no es preciso. Y no lo tenemos disponible aquí en el medio, pero inmunoglobulina con plasmaféresis, estaríamos bloqueando con la plasmaféresis la acción de la inmunoglobulina. Ok, doctor. Entonces, dentro del manejo específico en esa patología, entonces tenemos que están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que tienen pues su efecto que es alrededor de horas, aféresis e inmunoglobulina, que es de días a semanas, los corticosteroides, pues que inicia en días y pues va, pues se prolonga en meses, y ya el manejo con la inmunoterapia, pues que no es tan temprano, pero sí es más sostenido. Entonces, cuando pues se habla del uso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa en estos pacientes pues con fase aguda, realmente pues la recomendación es no usarlos, pero es porque su uso es más agudo, pero es para control sintomático dentro de los pacientes que tienen una miastenia y están en un manejo crónico. En cuanto a las otras, pues, pues como medidas de soporte en estos pacientes, entonces ya dijimos soporte nutricional, el control glicémico y la tromboprofilaxis. eh, Tener en cuenta entonces que esos inhibidores de la colinesterasa en estos pacientes en crisis, entonces pueden presentar un comportamiento variable, que los esteroides, entonces se dice que si los viene continuando, se los viene tomando, se deben continuar, incluso pues en dosis de estrés. Hay publicaciones pues en las que se habla que el inicio pues, de esteroides en forma temprana, pues en estos pacientes con crisis miasténica sí se coloca en la crisis, pero debe iniciarse después del uso de inmunoterapia, o sea, después de inmunoglobulina o después de plasmaféresis, eh, pues porque hay un grupo de pacientes, pues o en general se dice que tienden a empeorar esos síntomas en esa fase aguda. También se propone para que el grupo de pacientes en los que la extubación no se logra de forma temprana, y los inmunosupresores, como ya vimos, pues tienen un efecto retardado. En cuanto a las complicaciones de los pacientes con crisis miasténica, entonces están las infecciones pues asociadas con estancias hospitalarias prolongadas y con soporte pues ventilatorio, al igual que las atelectasias, o la sobrecarga pues cardiovascular, e incluso la presencia de arritmias también está descrita.
Entonces, como conclusiones, tenemos que es una patología que es potencialmente mortal, que puede ser progresión de la enfermedad o el debut de esta, que el diagnóstico, pues la sospecha clínica debe hacerse de forma temprana. Se deben vigilar pues en en unidades de alta dependencia pues por la necesidad de ventilación mecánica y pues por el deterioro. Los estudios describen, pues tenemos que la ventilación mecánica ha mostrado que puede prevenir intubación orotraqueal y que se puede usar también pues para desmonte en aquellos pacientes que están intubados. Y el uso de inmunoglobulina versus pues, plasmaféresis hasta el momento pues ha mostrado igual eficacia. El uso de esteroides solo después del inicio de la inmunoterapia.